¿Han oído hablar del fentanilo? Es una droga narcótica sintética muy potente que se utiliza en todo el mundo para el laboratorio, para los quirófanos, para los pacientes con problemas de dolor, pero si lo utilizamos erróneamente, el fentanilo es prácticamente un veneno. Tiene una gran capacidad para generar dependencia, para generar sobredosis y para conducir a las personas a la conducta inyectora, que de por sí es muy problemático. Hay que defender el uso del fentanilo para la medicina y abatirlo por completo como droga lúdica en la población general. Llegó un punto de la vida en donde la neta, pues ya las cosas en el cantón estaban bien erizas, muchas broncas. No nos entendíamos muy bien, yo con mi mamá pues casi no charlaba. Afortunadamente, pues ahorita ya la cosa es distinta. Entre todo este cambio pudimos generar una amistad bastante buena, reforzar esa relación de familia. Ya entrar entre más confianza, poder abrirnos al diálogo, y eso libera muchas cosas que uno tiene en la cabeza, toda esa cosa que tiene dentro. Pues igual gracias a mi chica, a mi novia que siempre estuvo ahí para entenderme, para escucharme, para apoyarme, pues podemos contar otra parte muy diferente a lo que era la historia. Dice así, yo sé que estás ahí sentado pensando que nadie te escuche, que el tiempo no está pasando, tal vez deprimido en los vicios que se ha agarrado. Tranquilo que tenemos un camino adecuado, en serio te digo, la música no duele, por eso escúchalo, si yo puedo tú puedes. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto para mí poder llegar hasta sus hogares. Soy el doctor Gadi Sabiki de la Comisión Nacional contra las Adicciones y estamos en esta tarde calurosa en el corazón de la Ciudad de México. Una vez más, muy contentos de poder compartir con ustedes un tema importante para el mundo, importante para nuestro país, importante para las familias, importante también para los investigadores, psicólogos, médicos que pudiesen estar viendo este programa. El día de hoy vamos a hablar sobre, como ya lo comentaba, un tema moderno de nuestro siglo, que son las drogas de diseño. Específicamente, voy a hablar con ustedes de dos grandes grupos de sustancias y es importante que lo hagamos de manera paralela. La primera de ellas tiene que ver con unas sustancias que se llaman anfetaminas. Y estas sustancias, para no meternos en problemas de tipo químico, porque a veces la nomenclatura, el cómo damos nombres, denominaciones químicas a estas fórmulas, generan algo de confusión y es difícil a veces el aplicarlas de manera clínica. Entonces, hemos ubicado un término que es como un término paraguas, en donde hablamos de las sustancias tipo anfetamina. Y dentro de ellas tenemos a la anfetamina propiamente dicha, a la dextroanfetamina, a la metanfetamina, el metilfenidato y muchísimos más. Es una familia muy grande de sustancias que representan a los psicoestimulantes típicos y actúan principalmente sobre un neurotransmisor muy importante que se llama dopamina, y esta dopamina se ve liberada de manera masiva con el consumo de estas sustancias. Proviene de la familia de las fenetilaminas, y tiene usos médicos y también tiene usos que le podemos llamar recreativos y en ese sentido también tiene un potencial de abuso y de dependencia. Quiero comentar que las fotos que ven ustedes aquí, todos estos son preparados de tipo anfetaminoide. Lo que vemos en primer lugar, estas tabletas de color rojo, son una forma muy primitiva del procesamiento de la efedra, que es una especie que viene del Oriente Lejano y están poco procesadas. Digamos que esta es una anfetamina muy primitiva, como lo comenté. Después tenemos una ilustración de la gran cantidad de productos farmacéuticos que tuvieron su auge en los 70s y que son anfetaminas que se utilizan básicamente para dar energía, quitar el sueño y quitar el apetito.
Después tenemos una muestra de una sustancia que en México es un problema creciente, sumamente importante, que es el cristal metanfetamina. Y finalmente les pongo aquí una foto de un medicamento que es el Ritalin, y que es un medicamento muy útil para las personas que tienen un problema de déficit de atención e hiperactividad, pero que también es un anfetaminoide y del cual también se puede hacer un uso indebido. Otra parte, hablando un poco más del glosario, de las palabras, de las definiciones, que eso es algo muy importante que voy a estar mencionando reiteradamente durante el tiempo que esté conversando con ustedes. ¿Qué es el cristal? Bueno, el cristal es el nombre de calle, el nombre común que se le da a las anfetaminas y un tipo específico que se llaman metanfetaminas y que han sido preparadas en laboratorios clandestinos de sótano y se pueden consumir fumadas, inyectadas, pueden ser aspiradas o también pueden ser ingeridas. En la calle, en México, en la frontera, se les conoce como crank, como speed, como crystal meth, como ice o como hielo. Ahí en las fotografías podemos ver muy claramente por qué se le da este mote. Y en México, en la Ciudad de México, se les llaman anfetas de manera genérica también. Esto es un laboratorio de sótano, lo que están observando ustedes. Son dos ejemplos distintos. Y como lo verán, pues está hecho de insumos que se pueden comprar en los supermercados, en farmacias, muchas veces productos que se pueden conseguir en internet también. Y a partir de todo tipo de sustancias, ya sea la efedrina misma o de jarabes para la tos o otro tipo de medicamentos, se puede sacar esta sustancia y convertirla en cristal. Esta es una droga que se consume principalmente, como ya lo comentaba yo, de forma fumada. Hay unas pipas específicas para ello. Y lo que ven ustedes aquí en una fotografía también es una situación peculiar. Los usuarios a veces utilizan un foco que lo procesan de una manera específica para quedarse con la parte de vidrio nada más, y eso se utiliza como una pipa para fumar esta sustancia que se llama cristal, que por cierto es sumamente barata. Es más barato comprar probablemente una dosis de cristal en el mercado negro que comprar un trago en un bar, y esto pues es preocupante porque hace que esta droga esté al alcance pues de personas que son estudiantes, que no tienen un ingreso fijo. Hablaremos un poco más de esto también a lo largo de esta sesión. Les quiero hablar también de lo que es una droga de club, de un club drug, como se le llama también. Y esto es un término que se utiliza para denominar a una serie de sustancias que se utilizan principalmente en clubes, en fiestas masivas, normalmente de música electrónica, que algunas de ellas se les llama rave internacionalmente, y puede ser equiparable, es un sinónimo del término de droga de diseño. ¿En dónde se cruzan estas dos situaciones? Por una parte, cuando hablamos de una droga de club, estamos hablando del contexto en donde se consume, generalmente en estas fiestas masivas, y cuando hablamos de drogas de diseño, estamos hablando de cómo fueron producidas, porque estas son drogas que se generaron en un laboratorio. La historia también es interesante porque después de la caída del bloque comunista, el término de la Guerra Fría, muchos químicos de lo que era la Europa oriental se quedaron sin trabajo y empezaron a coadyuvar en la preparación de estas drogas, ¿no? Y entonces hay una proliferación en los 80, en los 90 de estas sustancias, y al día de hoy, según comenta la BBC, se producen una de estas drogas semanalmente nuevas que llegan al mercado. Tenemos una vez más esta acepción en donde la droga de diseño es una droga psicoactiva que tiene un efecto sobre nuestro cerebro, que se modifica, que se manipula, y por eso no todas son como el éxtasis, que es la droga de club, digamos, por excelencia. Tenemos, por ejemplo, una sustancia que se llama China White, que si la vemos por cómo fue su producción, también es una droga de diseño. Pero este China White es uno de los famosos fentanilos que el día de hoy también se están convirtiendo en una situación muy preocupante de consumo en todo el mundo, y es un opiáceo, es un narcótico. También tenemos otro tipo de sustancias como el gamma hidroxibutirato o la ketamina,
que pertenecen a otro tipo de clasificaciones químicas, pero como se consumen en este tipo de fiestas, también se les llama drogas de club. Y lo que vemos en esta ilustración es una serie de tabletas, de cápsulas, algunas de ellas tal cual fueron incautadas, ¿no? En donde tenemos a esta droga que se llama éxtasis. Cuando salió al mercado, por las organizaciones que se dedican a su comercialización ilegal, le querían poner a esta droga Empathy en vez de éxtasis, haciendo alusión a la empatía, porque los usuarios relatan como una capacidad para entender a los demás y para demostrar algún tipo de afectos, pero se pensó que mercadológicamente el término éxtasis iba a ser mejor entendido. Se le llama MDMA, esta es una abreviatura de su fórmula química, que como aparece ahí es el 3,4-metilenedioximetaanfetamina. Se les conoce como X también porque éxtasis provoca este cambio en el término. Ecstasy, que si lo modificamos también a su fonética, nos da esta impresión de que están diciendo la palabra éxtasis. Se le llama como Adam. En España, en Europa se le llaman bichos también y tiene una cantidad enorme de nombres. Aquí lo que yo les quiero hacer ver es lo que es una tacha y lo que representa un problema, porque normalmente los usuarios compran una tableta que no saben exactamente qué es lo que contiene. Y bueno, aquí les pongo un ejemplo de cómo cualquiera de estas presentaciones pueden tener ácido lisérgico, 2CB, ácido lisérgico en un papel, 2CT2, MDMA, y en realidad es muy difícil para el usuario el saber qué contienen estas pastillas. Lo que vemos del lado derecho es la misma sustancia, el MDMA, pero que en vez de haber sido comprimido, en una tableta, viene en una presentación de un polvo muy fino, como el talco, y que se pone directamente en la lengua, y bueno, pues tiene el mismo efecto, y se le llama normalmente Molly. Este es un nombre que viene de los Estados Unidos. Les quiero poner aquí una foto bastante impresionante, ¿no? Habla mucho pues del mercado, ¿no? De cómo ha evolucionado el mercado negro de esta sustancia, y todas estas son tabletas de éxtasis que han sido incautadas y han sido sometidas a revisión. Entonces, por eso a veces los usuarios pueden llegar y decir, no, pues yo me tomé un 7 verde, y bueno, pues por ahí hay una tableta redonda que tiene un 7 verde y que normalmente es el cómo lo identifican los usuarios. Quiero hablar un poco de este ambiente rave, de las fiestas de baile, de las fiestas electrónicas. Quiero comentar con respecto a ello que nuestro director de comunicación, Arístides, aparte de ser comunicólogo, también es DJ, y entonces yo quiero decir en su nombre y de todo el gremio que no necesariamente todas las personas que acuden a esta fiesta, a este tipo de fiestas, utilizan tachas o éxtasis, ni todas las personas que utilizan tachas o éxtasis están necesariamente en este ambiente. Aquí les ilustro con un par de fotografías pues lo masivo que son estas fiestas. Ocasionalmente duran 2 o 3 días consecutivos de música continua. Y aquí les pongo un poco la imagen, ¿no? El cómo se siente este ambiente de esta generación post-X. Estos son los carteles que se difunden en las redes, que aparecen como publicidad para que la gente acuda de manera masiva a estos eventos. Y generaron también, como lo han hecho otras drogas, todo un grupo subcultural. Si nosotros, por ejemplo, vemos lo que es este elemento de los rastafaris y cómo se asocia al consumo de la marihuana, o podemos ver, por ejemplo, alguna época de la cultura punk y cómo se asociaba a la heroína. Lo mismo tenemos con este tipo de drogas de club. Generaron un tipo de chavos, de chavas, que se visten de manera muy peculiar, que tienen una forma también muy sui generis de comunicarse, de acudir a estas fiestas. Y una de las cuestiones que han sucedido en este tipo de ambientes es que la reducción del daño, la reducción del riesgo y daño se han hecho presentes. Una vez más, la mejor manera de prevenir o la mejor manera de atacar el problema de las drogas es a través de la prevención. Si la prevención no funcionó, tenemos el tratamiento. Y si el tratamiento no funciona o no se accede a él, tenemos la reducción del daño, que siempre es mejor que nada.
¿Y en qué consiste esta medida de reducción del daño? Que como ven ustedes en esta foto, están este chico y esta chica, están probando en un aparatito que se lo voy a mostrar ahorita, en una tira reactiva, están viendo qué tipo de sustancias están presentes en las tabletas que traen los chavos a la fiesta. Entonces, este es un agente marquís, de esta manera se llama, se toma una porción muy pequeña de la tableta, se pone sobre un pocillo de vidrio, de cerámica, y se le ponen un par de gotas de este compuesto. Y lo que vemos aquí son todos los tipos de drogas que pueden ser detectados a través de este testeo. Ahora ustedes me dirán, bueno, pero ¿qué chiste tiene si los chavos van a seguir utilizando las drogas? Y yo les diría que tienen razón, pero finalmente sí hay un riesgo adicional de que en esas pastillas haya metanfetaminas, haya fentanilo, haya veneno para ratas, y estos pueden ser detectados a través de esta medida. Entonces lo ideal sería pues que viviéramos en un mundo en donde no se abusara de estas sustancias, pero dado que esto ha sido un paradigma que no se ha podido cumplir, esta imagen un poco glorificada de un mundo sin drogas, lo que tenemos que hacer es tratar de reducir los daños en lo que logramos hacer que los individuos y las sociedades se desprendan del hábito del consumo. Entonces, hablando un poco de la historia del éxtasis, de esta sustancia tan interesante, diría yo, también a través de la historia, quiero que ustedes vean que esto es un fenómeno muy atípico, porque la mayoría de las drogas las conocemos desde hace milenios. El papaver somniferum, la dormidera de donde vienen los narcóticos, el opio, la morfina, la heroína, la cannabis, la planta del eritroxiloncoca, de donde viene la cocaína, el mahuán, que es de donde viene precisamente la efedrina, son sustancias que nos han acompañado durante miles de años, el tabaco y los fermentados y destilados de alcohol también. Pero la llegada de estas drogas de diseño son un evento muy peculiar en la historia de las sustancias, porque llegan rebotando el balón y entran de lleno a una sociedad en donde el consumo de sustancias se ha vuelto algo muy socorrido. Entonces, en 1912 se produce en Alemania de manera un tanto accidental, esto sucede mucho en la química, y se pone a un lado como un producto desecho del sasafrás, del cifrol, es la materia prima con la que se hace este producto, y en 1914 es patentada por los laboratorios Merck. En 1939 empieza a investigarse sobre sus efectos adrenérgicos, el cómo influencia la adrenalina en los seres humanos, y en 1941, por su fórmula química, suponían que también podía usarse como un hiporexigénico. ¿Qué significa hiporexigénico? Que quita el hambre. En 1941, también por el tipo de sustancia del que estamos hablando, se intentó utilizar como un medicamento para el Parkinson, antiparkinsoniano, y también como una nota triste, difícil de transmitir, pero no por eso menos real, fue utilizado por la CIA y otras agencias alrededor del mundo como un agente de operación psicológica para tratar de obtener información y hacer otro tipo de manipulación psicológica. En 1957, les pongo aquí la foto de dos personajes, el doctor Shulgin y su esposa Ruth, que son unos personajes realmente únicos. El doctor Shulgin murió hace unos 2 o 3 años, y fueron un par de farmacobiólogos que se dieron a la tarea de investigar todas las drogas que existían. Y aparte de investigarlas como químicos y en pruebas de animales y con toda la capacidad de laboratorios que tenían en su universidad, también probaron la mayoría de estas sustancias. Y entonces en este libro que les pongo aquí, que se llama Pical, ellos hacen un recuento de cómo son todas sus experiencias. Y es realmente un libro muy interesante que se vuelve de alguna manera en la Biblia de estas sustancias, y es una lectura para los interesados en el tema realmente recomendable. En 1968, en la era de Aquarius, en los albores pues, del hipismo, de Woodstock, del gran consumo de sustancias, empieza a utilizarse como un love drug, una droga de amor, porque se empezaron a notar estos efectos de manera más o menos rápida. Y ya posteriormente, en la década de los 70 y de los 80, empieza a utilizarse de manera muy interesante, y quiero comentarlo de forma puntual,
por un grupo de psicoterapeutas que no eran psiquiatras, eran psicólogos con entrenamiento en neurofisiología, en psicofarmacología, y empezaron a atender principalmente a soldados que venían de la guerra de Vietnam y que tenían síndrome de estrés postraumático. Para hacer una psicoterapia se necesita que la gente esté en contacto con sus emociones, que las pueda sentir y que las pueda verbalizar. Y como ustedes se imaginarán, un soldado que viene de la guerra con estrés postraumático es muy difícil hacer que demuestre sus emociones. Entonces, lo que hacían estos terapeutas era que le daban una dosis de MDMA a los pacientes, y debo de comentarlo, también el terapeuta tomaba una dosis de esta sustancia y entraban en una conversación, en un diálogo muy cercano, muy afectivo, muy desnudo, muy transparente, y fue realmente útil para poder entrar al tratamiento de estas personas. En la década de los 80, en una isla que está a 51 kilómetros del continente de España, empieza un fenómeno muy interesante que se le llamó la ruta del bacalao y que tiene muchas expresiones, y que son estos mismos chavos, esta música electrónica, que de manera itinerante se subían 1000 jóvenes a un tren y llegaban todos a un lugar en España, hacían una fiesta, y cuando llegaba la policía se subían a otro tren, y esto tiene muchas manifestaciones. En México en los 90 hubieron algunos de estos eventos. Por ejemplo, yo recuerdo uno en las pirámides de Teotihuacán, a donde acudieron decenas de miles de personas. Se disemina en el movimiento rave, se vuelve muy popular, y el día de hoy la sustancia ha salido del ambiente rave, se convierte en una sustancia de uso, de abuso en muchas áreas, se prohíbe, se convierte en un negociazo, y el día de hoy, afortunadamente ya de manera decreciente, pues sí tenemos una pandemia de consumo de estas sustancias en ciertos grupos de edad de la población. Cuando hablamos de las fenetilaminas, hablamos de un grupo muy amplio de estas sustancias, que normalmente tienen estos dos grupos. Entonces yo puedo ir modificando de alguna manera esta molécula, poniendo electrones, y puedo tener un montón de compuestos que se utilizan en la medicina y que aparte están presentes en la naturaleza, como la tiramina, como la dopamina, la epinefrina y la norepinefrina que tenemos todos los mamíferos a nivel cerebral, el salbutamol, que es una sustancia que usan los asmáticos, que se disparan cuando tienen un espasmo, las anfetaminas propiamente dichas, la catina y la cationina, que son una sustancia que viene de una planta africana, del oriente africano, que se llama cat, la fentermina, la mescalina que está en el peyote, y finalmente todos estos productos, ¿no?, de los que estamos hablando, el MDMA, el MDE, el MDM, el 2CB, el 2CT, el DMT, todas estas sustancias, y aquí obviamente no tienen que descifrar la imagen, pero lo que quiero hacerles ver es la gran cantidad de compuestos que pueden generarse a través de esa manipulación. Y aquí les pongo 3 estimulantes típicos, ¿no? Incluso pongo a la cocaína, porque de alguna manera la cocaína también es una amina simpático-mimética, nada más que la estudiamos aparte porque tiene una importancia clínica muy relevante. Entonces, quiero volver a insistir, como México no es lo mismo que New México, historia no es lo mismo que histeria, tiroides no es lo mismo que paratiroides, y gimnasia no es lo mismo que magnesia, el metil N-dioximetanfetamina no es una metanfetamina, y este es un error que se comete muy frecuentemente. Los noticieros en la tele, a veces los programas preventivos, ponen a las tachas como una metanfetamina, y estos son 2 animales por completo distintos. Me voy a tratar de volver un poco más esquemático y les quiero mostrar estas diferencias. En primer lugar, el nombre de calle es muy diferente. Quedamos que los estimulantes tipo anfetamina se llaman cristal, crystal meth, crank, speed, anfetas, y en cambio los que provienen de las feniletilaminas son las tachas, los bichos, el ex, la droga del amor. La dosis típica del cristal metanfetamínico para un humano es entre 10 y 40 miligramos,
y cuando hablamos del éxtasis es entre 10 y 200 miligramos, que es aproximadamente lo que viene en una tacha. Aunque estoy haciendo una generalización muy grosa, muy burda, sí podría decir que los usuarios son muy diferentes. Por una parte diría que las anfetaminas, el cristal metanfetamina, se consume más por adultos, en muchas ocasiones asociado al trabajo, camioneros, cirujanos, veladores, policías, pilotos de avión. Normalmente es una droga barata que se ve también en las partes desprotegidas de la sociedad y se consume mucho más por hombres que por mujeres hasta el día de hoy. Diferentemente a ello, el éxtasis sigue siendo una droga más de chavos, de fiesta, de estudiantes, normalmente de una clase socioeconómica un poco más acomodada. Hay un menor sesgo, hay una mayor presencia de mujeres dentro de esas consumidores y también se asocia mucho más a círculos sociales específicos y al fenómeno rave. Cuando hablamos del estatus legal, las anfetaminas se consideran clase 2. ¿Qué quiere decir esto? Que son sustancias que tienen una utilidad clínica, se pueden utilizar por los médicos, pero tienen un riesgo para la salud pública. Y la clase 1, que son aquellas que representan un riesgo para la salud pública y no tienen una eficiencia o una utilidad como medicamento. Yo estoy bastante seguro que esto va a cambiar en el futuro porque esta es una molécula importante y que seguramente cuando la aprendamos a domar y a utilizar, también tendrá alguna utilidad de tipo psicofarmaconeurológica, ¿no? Las anfetaminas tienen que ver con la dopamina mayormente que con la serotonina y el éxtasis es al revés, tiene un mayor efecto sobre la serotonina y un menor efecto sobre la dopamina. Como ya lo he comentado, la vía de administración cuando hablamos de las anfetaminas es fumada, aspirada, comida, inyectada o sublimada. ¿Qué significa eso? Que la podemos hacer pasar de un estado sólido a un estado gaseoso, como en la foto del foco que les mostré anteriormente. Y el éxtasis se pone directamente en la cavidad oral, se toma la tableta. Con respecto a las complicaciones, es una sustancia mucho más peligrosa las metanfetaminas, se asocian al infarto agudo al miocardio, a los eventos vasculares cerebrales, a la psicosis tóxica. Las metanfetaminas generan un estado delirante y alucinatorio muy severo que a veces dura semanas y tienen muchas complicaciones con la conducta de estas personas. Se vuelven agresivas, se vuelven impacientes, cometen conductas desjuiciadas. En cambio, el MDMA es una droga que tiene un perfil de daño menor. Se asocia al desequilibrio hidroelectrolítico, al golpe de calor y a las complicaciones de la conducta también. Porque, por ejemplo, las personas que han consumido éxtasis en algún momento sí pueden tener sexo de manera más casual, sin la profilaxis adecuada, ¿no? Los efectos, cuando hablamos de las ETAs, de los estimulantes tipo anfetamina, de la metanfetamina, son un psicoestimulante muy potente, totalmente estimulante, y cuando hablamos de los efectos del éxtasis, lo ponemos a la mitad de los dos mundos. Por una parte es un psicoestimulante, pero por otra parte también tiene este efecto alucinógeno o empatogénico, y lo pongo aquí con signos de interrogación. Y finalmente, cuando hablamos de la geografía, aunque esto cambia rápidamente, las anfetaminas se producen y se consumen en la frontera norte, en la franja del Pacífico, y el éxtasis es una sustancia que viene más importada de Europa, de otros sitios, y se consume más en las grandes ciudades, en lugares donde hay estudiantes y en los centros turísticos también. En México tenemos una situación muy clara en cuanto a la edad de consumo. Como ya lo ven ustedes, las edades del uso van variando de manera importante con respecto a las drogas. En México el éxtasis sigue siendo una sustancia que aparece abajo de las tablas, pero el cristal metanfetamina es una droga que se está convirtiendo en muchos lugares la droga con la que se inicia el consumo, y para nosotros esta es una condición muy preocupante. Yo aprovecho la oportunidad para mandar este mensaje a todos los que están viendo, a todas las que están viendo esta cápsula,
que tengan mucho cuidado, ¿no? Esta es una situación, insisto, peligrosa, riesgosa para la salud. Es una droga muy adictiva, muy agresiva, muy ligada al crimen, que conlleva un deterioro psiquiátrico, neuropsiquiátrico y físico muy importante. Y bueno, México no aparece como uno de los principales consumidores de éxtasis. Como ven ustedes, los Países Bajos son los mayores consumidores y probablemente los mayores productores de estas sustancias también. De lo que sabemos el día de hoy, porque estas redes de producción, de trasiego, de comercialización de sustancias es muy variable. Les quiero hablar algo que para mí ha sido muy importante y quiero comentarles que esta plática que están ustedes escuchando ahorita, aunque ya fue actualizada al día de hoy, yo la realicé cuando no era funcionario público, sino cuando era yo activista por una política de drogas humana, ¿no? Y en ese sentido sí trae algunas situaciones en donde se nota mi enojo y decidí dejarlo de esta manera porque creo que hay un significado alrededor de ello. Entonces, un tipo, y le voy a llamar tipo porque no hay otra manera para decirle, en el 2002 publica en una de las revistas, probablemente la revista más importante de ciencia del mundo, que es la revista Science, con un fondo de cientos de miles de dólares del Instituto de las Drogas de Estados Unidos, y genera un estudio. Este estudio se descubrió como una falsedad, como un fraude. Y para mí es muy evidente y muy importante comentárselos porque no podemos permitir que en este mundo en el que queremos avanzar hacia la ciencia y el humanismo, por todo tipo de intereses turbios, se haga una prostitución de la ciencia. Entonces este amigo saca este artículo, pido una disculpa por no haberlos traducido, los dejé textualmente como aparecen en la revista, y es que dice, primates tienen una severa neurotoxicidad dopaminérgica con la aplicación del MDMA. Y después de eso, lo que yo les pongo aquí en el título de abajo es algo que casi nunca van a ver dentro de la clasificación de un artículo científico. Lo que viene aquí, fíjense, es un retraction, es una retracción. Los autores, el doctor Ricaurte y todos sus compinches tuvieron que pedir una disculpa por haber generado esta gran mentira. Y esta fue la imagen que ellos dieron a conocer a la luz pública. Pusieron, así se ve el cerebro sin éxtasis y así se ve el cerebro con éxtasis. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que una serie de gente bien informada dijo, esto no puede ser, yo conozco bien el cerebro, conozco bien esta molécula y esta imagen no es la correcta. Entonces, dicho de otra manera, la verdad científica es una. No hay manera de darle vuelta a la verdad que obtenemos de la ciencia, para el COVID o para las drogas. Y esta es la que debe de usarse como un instrumento preventivo, clínico y psicoeducativo. Dicho todavía en menos palabras, obscuris vera involvens. Este es un término que dice la obscuridad envuelve a la verdad y la ciencia tiene como objetivo principal el sacar a la luz esta verdad. Entonces, ¿qué hice para esta presentación? Me puse a buscar en la base de datos médicos más grande del mundo, que es de la Librería Nacional de Medicina de los Estados Unidos. Si yo le pongo MDMA, obtengo 2.328 hits. Si le pongo si le pongo éxtasis, obtengo 2.440. Y de esta manera, haciendo una búsqueda heurística, esto significa surfeando en este ambiente del éxtasis, opté por buscar 80 artículos que tenían éxtasis, daño en humanos. Y tuvimos 80 artículos que cumplían con este requisito. De todos los artículos, uno solo no encontró resultados que apuntaban hacia los riesgos y daños en absoluto. ¿Qué quiere decir esto? Que en los estudios clínicos controlados, que son uno de los estudios de más alto nivel en la medicina, en casi todos se encontró que había cierto riesgo y daño con el consumo. En uno de ellos no pudieron demostrarlo. Esto significa que en distinto grado el MDMA poseía cierto perfil de riesgo y daño. Cuando vemos los estudios de revisión, ¿qué es un estudio de revisión? Pues es un grupo de científicos que se ponen a revisar
todos los artículos que hay referentes al tema. Uno de ellos no encuentra ningún riesgo y ningún riesgo asociado al consumo. 10 encuentran distintos grados de problema. Algunos encuentran algún riesgo de enfermar y por ahí algunos mencionan el riesgo de morir por el consumo. 6 de ellos no se aventuran a hacer una conclusión firme y lo que dicen es que su estudio no es concluyente y que tienen que seguir haciendo más investigaciones. Un case report es un reporte de caso que dentro de la ciencia es casi un chisme. Un reporte de caso es cuando nosotros mandamos a una revista a un caso en especial y ese caso da pie a que se sumen otros casos y ya luego empecemos a hacer estudios más grandes, más robustos. Entonces, en un centro hematológico, en un centro en donde se trataban problemas de sangre, reportaban 2 casos de personas que tuvieron un cuadro de anemia aplásica. Esto significa que dejaron de producir células sanguíneas. Hay que decir que esto se revirtió por sí solo. Después de que los sujetos se enfermaron y dejaron de producir estas células, volvieron a tenerlas de manera normal. En otro hablaron de una lesión medular. Este es un estudio en donde se genera una lesión muy importante, aparentemente por un consumo de éxtasis o por lo menos por la coincidencia en el tiempo. Una persona llegó con una lesión medular que le dejó con una cuadriplegia y posteriormente falleció. También hay un cuadro o hay un caso, un reporte de un caso de una persona que se suicidó tomando tabletas de éxtasis. No conocemos el número de tabletas que ingirió. Tenemos también el caso de un sujeto en la Gran Bretaña, en Inglaterra, que después de 6 meses de uso más o menos cotidiano, tuvo una falla hepática fulminante. Se le echó a perder por completo el hígado, tuvo que ser trasplantado. Tenemos otro caso de muerte por disfunción hepática reportado desde Israel. Y tenemos un caso muy especial en Alemania, en donde tenemos un reporte de 6 chavos que llegaron a una sala de urgencias. Los 6 venían de la misma fiesta y los 6 habían tomado la misma tableta de éxtasis. En estos pacientes vimos una falla hepática muy grave y tuvieron que ser hospitalizados y sometidos a un tratamiento muy intenso. Y tenemos 8 casos más reportados desde Escocia, en donde de lo que nos hablan es de una falla hepática. Dentro de estos estudios, los 80 estudios que decidí presentarles, tenemos estudios de imagenología, que es una área muy apasionante de la medicina, porque el día de hoy la tecnología nos ha permitido ver cómo funciona el cerebro humano en vivo. Cuando yo era estudiante de medicina, después de la última glaciación, pues prácticamente si queríamos ver qué sucedía en el cerebro de un usuario de drogas, teníamos que esperar a que el sujeto se muriera, trepanarlo, agarrar el cerebro, rebanarlo y observarlo en un microscopio. El día de hoy no es necesario esto porque podemos ver desde que el cerebro esté en un ser humano vivo, podemos ver qué es lo que causa cada una de estas sustancias. Solo uno de los estudios que fueron de tomografía emisora de positrones o de tomografía de emisión de protón único, solo se encontró en uno de los estudios que no encontraron cambios importantes en el metabolismo cerebral. 7 estudios demostraron cambios que sí se podían medir en el cerebro. Estudios bien hechos, bien controlados, en laboratorios serios. Eso significa que sí, en estos grupos de investigación pudieron determinar cuáles son las áreas del cerebro que cambian con el consumo. Y el más importante de estos cambios fue la reducción del aporte de sangre a ciertas zonas del cerebro. Esto fue un metabolismo disminuido en algunas partes cerebrales de las personas que habían consumido o que se les había dado en el laboratorio como un experimento, ¿no? Ahora, sobre los estudios que tienen que ver de neuroquímica, neurofisiología, genética, esta fue la categoría más abultada. Esto es en donde encontramos más estudios. Estos estudios tienen que ver con electrofisiología, como el electroencefalograma, detección de drogas en sangre y orina, vulnerabilidad genética, el cómo los genes transcriben esta información, el líquido cefalorraquídeo que se obtiene de una punción de la médula espinal
y este tipo de estudios que son muy básicos, muy de ciencia muy biológica. 6 estudios no pudieron demostrar su hipótesis, no encontraron diferencias a sus hipótesis. 9 de ellos encontraron cambios a corto y o mediano y o largo plazo en distintos sistemas o circuitos conforme a sus hipótesis, y 3 de ellos mencionaban específicamente una cuestión. Decían, sí se generan cambios con el consumo de éxtasis, pero son reversibles, que es algo que se aplica mucho a la cannabis cuando se habla de qué tan perjudicial o qué tan inocua es. Una de las cuestiones importantes con el consumo de cannabis en los adultos es que los cambios que provoca en el cerebro son reversibles, a diferencia de otras drogas que provocan cambios cerebrales que son irreversibles. Como ustedes lo saben, la ciencia, la medicina humana, la experimentación, el día de hoy, requiere de experimentar en animales. Esto se los digo con mucho dolor porque yo soy un gran defensor de la fauna y de los derechos de los animales, pero necesitamos algunos de estos ratoncitos, algunos de estos cobayos para poder hacer experimentos que luego pueden ser más o menos transpolados a los humanos. La mayoría de los estudios en animales tienden a demostrar daños severos en los ratones con el éxtasis. Esto tiene que ver con que son dosis muy altas probablemente de continuo, de administración continua, pero sí es importante decir que en los estudios básicos, en los animales, el éxtasis sí aparece como una sustancia que genera un daño relativo al tejido nervioso. Solo uno de los estudios en animales no pudo comprobar estos cambios y va en contra de la nocividad. De estos 7 artículos, ninguno de ellos considera la diferencia entre el cerebro de rata y el cerebro del humano. Sí es cierto que hay algunos humanos más ratas de lo que pensamos, pero el hecho es de que no podemos traspolar esta información de manera absoluta. Hay un artículo que nada más se dedica a hablar de las diferencias entre el cerebro humano y el cerebro de la rata y por qué no pueden ser absolutamente transpolables. Hay un elemento muy importante que significa el poliusuario. Es muy difícil para los investigadores clínicos recibir a un chavo, recibir a una chava que nada más consuma éxtasis. La mayoría de ellos utilizan algún otro psicoestimulante, toman alcohol, fuman tabaco, consumen cannabis, y en ese sentido es difícil encontrar chavos que nada más consuman éxtasis y aparte lo que ellos dicen que es éxtasis, porque así se los vendió el proveedor, pues no estamos seguros que es éxtasis. Entonces, 5 artículos describen el hecho de que es muy difícil encontrar sujetos para hacer estas investigaciones. Un artículo trató de comprobar si lo que la gente toma es lo que tiene en la sangre y encontramos de que no hay una correlación. Lo que los chavos creen que se están tomando no es lo que encontramos en su sangre. Aparentemente, cuando vemos la parte neuropsiquiátrica, lo que encontramos de manera más constante es que las personas que consumen éxtasis tendrán una pérdida de memoria, unas lagunas, como le llamamos con el alcohol, de lo que sucede durante esa noche, pero un estudio no pudo replicar esa información. Ahora, hablando a nivel de lo más químico, me voy a ir rápido sobre esto porque estamos sobre el tiempo. El daño que causa el éxtasis lo hemos visto que se genera porque cuando el éxtasis libera masivamente la serotonina, hay un punto en donde la bomba de recaptura de la serotonina se confunde y empieza a recapturar otro tipo de neurotransmisores y esto genera apoptosis, que es la muerte celular. Hemos encontrado que hay pocas evidencias, pero probablemente haya alguna correlación con el Parkinson. Probablemente los usuarios constantes de éxtasis, cuando dejan de consumir, se sienten muy tristes, con mucha falta de energía por un periodo. Otra parte muy importante en el punto 6 es el desequilibrio hidroelectrolítico. ¿Qué sucede? Cuando estos chavos van a estas fiestas masivas y están tomando éxtasis y están bailando súper prendidos durante 6 o 10 horas sin parar, se deshidratan,
Y esto es lo que lleva a los chavos al servicio de urgencia, porque esto puede llegar a ser muy severo, puede dañar los riñones, puede generar convulsiones, y los trastornos del sueño son otro importante. Como ya lo comenté, la falla en el hígado, esto es algo importante, pero consideramos que esto puede tener que ver con que muchas veces las tabletas de éxtasis traen otro tipo de corte. Bien, voy a obviar algunas de estas. Cuando hablamos del tratamiento, encontramos que hay 3 estudios en el manejo de la sala de urgencias. El manejo que se les da a estos chavos, a estos pacientes, se les tiene que rehidratar, hay que mantenerlos en la sala de urgencias, no hay que meterles tranquilizantes, no hay que hospitalizarlos. Lo más probable es que si se les rehidrata y se les reponen los electrolitos, puedan salir al otro día caminando del hospital. Muy bien, no quiero excederme demasiado, andaba yo un poco pasado de los artículos, pero sí quisiera terminar con un par de consideraciones. De todos los artículos que revisé, 2 de ellos son histeria pura. Lo primero que dicen estas personas es: vamos a prohibir, vamos a encarcelar, vamos a internar. Inversamente hay uno que dijo: esta droga no tiene gran problema y debe de investigarse más porque esto es un mito. Y finalmente algo que me pareció muy interesante, y ahí comento que los residentes de psiquiatría de hoy fueron probablemente los ravers del ayer, porque me encontré un estudio muy interesante en donde se hablaba del fenómeno de manera muy científica, antropológica, farmacológica. Los artículos de Ricaurte y todos sus cómplices los dejé de leer porque esto no se vale. Lo que hizo este amigo Ricaurte, como yo les comento, hace que sus artículos sean eliminados por embusteros, espurios, sacalepunta y por hacernos quedar mal a todos los científicos del mundo y por abaratar a la ciencia en general. Esto sí me da mucho coraje porque habemos investigadores que tenemos toda la vida dedicándonos a encontrar la verdad y por un tipo pagado, prostituido, tuvimos complicaciones muy importantes del conocimiento de esta droga. Efectivamente, los usuarios de hoy de estas drogas nuevas son los conejillos de India del mañana. La evidencia nos sugiere que el uso abundante de esta sustancia es muy perjudicial en animales y que probablemente lo sea de manera moderada en humanos también. La reversibilidad del efecto es el punto crucial. Tenemos para el éxtasis y para todo lo demás que generar ciencia sana, que proteja la verdad, que proteja a los usuarios y que no quiera complacer nada más intereses mezquinos, que a veces pueden venir de un gobierno o de un interés económico. Y se los pongo aquí como una puntada. Me encontré con esta imagen que utiliza, digamos, toda la parafernalia, utiliza la publicidad que usan los laboratorios médicos. Y aquí de lo que dicen es: ¿qué tal si antes de salir a la calle los investigadores hubiéramos agarrado el MDMA y lo hubiéramos utilizado de manera adecuada como un medicamento para la ansiedad, para la fobia social? Probablemente hubiéramos encontrado un uso más adecuado que fue impedido por la histeria que se generó alrededor de esta droga. Les paso un par de bibliografías. Todo lo que les he platicado el día de hoy viene en los estudios del doctor Parrott, ahí viene. En el libro de Pical, que ya les he comentado, hay un par de links importantes, ¿no? Está el RaveClick, el ectasisdata.org, el Baila Seguro. Se les recomienda que le echen una mirada y agradezco muchísimo su atención por este tiempo que nos han brindado. Quedo a su disposición en mi correo electrónico. Si alguien desea la información y la presentación tal cual está, se las haremos llegar con mucho gusto. Manténganse a salvo. Estamos venciendo la pandemia del COVID, mexicanos y mexicanas. No nos rindamos. Nos veremos próximamente. Gracias por su atención. Tenemos un par de preguntas en Telegram. Hola, ¿qué tal? Por Aquí supuesto. Ricardo Sala, subdirector de área de la Comisión Nacional contra las Adicciones, invitándolos al próximo Facebook Live este jueves 29 de abril. Vamos a platicar con personal de la SEDATU y con personal de la CONADE, la Comisión Nacional del Deporte, sobre el deporte y la actividad física
como factores protectores. ¿Qué tienen la actividad física y el deporte, las actividades deportivas, de factores que ayudan a proteger nuestra salud mental y a evitar las adicciones? Será un placer verlos por ahí, recibir sus preguntas, tendremos gusto de contestarlas. Un abrazo fuerte. Bien, pues tenemos algunas preguntas, como suele suceder, lamentablemente imposible leerlas todas, haré una selección. Bien, la primera que nos pregunta cómo afecta en el cerebro el fumar marihuana. Lo hice de vez en cuando, un tiempo, seguido, digamos, de cada semana. Se debe de ignorar un tiempo, no comprendo del todo la pregunta, pero aquí lo que hay que comentar con respecto a todas estas cuestiones, en especial que están surgiendo alrededor de la cannabis, es que cuando utilizamos la cannabis como adolescentes, como niños, que quede muy claro, es una droga bastante peligrosa. Cuando se utiliza por adultos por arriba de los 24, 25 años, que normalmente son personas sin un componente psicopatológico, es una droga relativamente inocua. Esto no invita a la gente a que consuma, pero sí invita a que nos enteremos de manera correcta. Preguntan Zapopan Mata Rodríguez, ¿cómo se ayuda a una persona que ingiere cristal para que lo deje de hacer? Bueno, esta es una pregunta que obviamente se iba a hacer. Quiero decir que el día de hoy en todo el mundo carecemos de un medicamento o de una terapia que sea realmente efectiva para este problema. Hay miles de laboratorios, miles de expertos en el mundo tratando de buscar un remedio a esta situación, y por eso lo mejor que podemos hacer hoy día es prevenir en nuestros hijos, en nuestras hijas, nuestros estudiantes, los trabajadores de este país, las trabajadoras de este país. Hay que evitar que se pongan en contacto con el cristal, porque una vez de que se desarrolla la dependencia, esta es una de las adicciones más severas que conocemos y que sí tiene realmente un riesgo muy importante de causar problemas de salud gravísimos en las personas. Mónica Sánchez Castellán nos pregunta, ¿un poliusuario de drogas cuánto tiempo necesita para desintoxicar su cuerpo y una prueba de antidoping salga negativo? Bueno, la pregunta es interesante, pero la respuesta es diferenciada. La marihuana, la cannabis, puede estar hasta un mes en la sangre y la orina de las personas. Y por otra parte, les diría yo, el alcohol o el ácido lisérgico están en cantidades muy poco detectables y por muy poco tiempo. Entonces depende para cada droga. Normalmente, después de un periodo de un mes, tomando en cuenta, por ejemplo, también a la nicotina, a la cannabis, el organismo ya no tiene esta sustancia presente, pero lo que tarda mucho más tiempo en recuperarse es la química cerebral. Se las voy a plantear de otra manera. Lo que en México le llamamos una congestión alcohólica, que en Estados Unidos le llaman un envenenamiento por alcohol, el que un chavo beba hasta perder el conocimiento y que lo tengan que llevar a la Cruz Roja sus amigos, es un envenenamiento cerebral gravísimo. Gravísimo, quiero hacer énfasis. Y este cerebro, después de una guarapeta de ese tamaño, tarda 6 semanas en volver a su línea basal. Entonces, aparte de la desintoxicación del organismo, también tenemos que tomar en consideración los efectos a largo plazo que se generan en el cerebro. Y me parece que esa es la última, no hay una más. Tenemos una pregunta de Patricia Ochoa San Lucas. Nos pregunta, ¿qué efectos podría ocasionar la vinculación ETA, una estimulación tipo anfetamina, o el éxtasis y energetizantes? Muy buena pregunta. Quiero comentar que el mismo fabricante, los fabricantes de todas estas bebidas energetizantes, no voy a echarme el comercial, en la lata tienen que ponerle ahí que hay un límite al consumo de estas sustancias porque tienen sobre todo dosis muy altas de cafeína. Y si estamos hablando de una persona que está consumiendo metilfenidato o está consumiendo metanfetaminas que ya tienen un efecto de ese tipo, probablemente se pueda sentir mal, ¿no? Hay una situación sumatoria. Entonces, esto es algo no recomendable y bueno, yo diría que una de las medidas más importantes de reducción de riesgo y daño es el evitar la combinación de drogas. Por ejemplo,
Ya lo habíamos comentado, en adultos, una dosis baja de alcohol, pues es una droga relativamente que no genera problemas. Una dosis ocasional de cannabis en adultos probablemente tampoco genere demasiados problemas. Pero si a una persona que está alcoholizada le damos a fumar marihuana, le podemos dar la pálida, que es como dicen los chavos, yo lo he oído esto de los pacientes, y bueno, es una situación muy delicada, ¿no? En donde se pierde el estado de conciencia y bueno, no es recomendable, ¿no? Conlleva muchos peligros. Supongo que hay muchas otras dudas, espero que las puedan seguir haciendo a nuestros correos y espero que la información que se les ha brindado del día de hoy tenga un valor preventivo, tenga un valor para que ustedes reflexionen sobre este fenómeno y a los padres de familia, maestros, entrenadores, patrones laborales, también les haya hecho desarrollar cierta sensibilidad sobre la presencia de estas drogas en nuestras comunidades. Muchas gracias por la atención. La Línea de la Vida es un servicio dedicado a la atención y promoción de la salud mental, así como a la prevención, recuperación y rehabilitación de sustancias psicoactivas y emergentes. Nuestro objetivo es brindar atención personalizada a toda la población, sin distingos, incluido todo el personal de salud que en este momento en particular necesita todo el apoyo que les podamos brindar durante los 365 días del año. El apoyo es multicanal, vía telefónica, redes sociales y presencial, de manera profesional y con calidez. Además, se favorece el acceso a otros servicios de salud especializados mediante derivaciones a quien lo necesite. Hola, ¿qué tal? Aquí Ricardo Sala, subdirector de área de la Comisión Nacional contra las Adicciones, invitándolos al próximo Facebook Live este jueves 29 de abril. Vamos a platicar con personal de la SEDATU y con personal de la CONADE, la Comisión Nacional del Deporte, sobre el deporte y la actividad física como factores protectores. ¿Qué tienen la actividad física y el deporte, las actividades deportivas, de factores que ayudan a proteger nuestra salud mental y a evitar las adicciones? Será un placer verlos por ahí, recibir sus preguntas, tendremos gusto de contestarlas. Un abrazo fuerte.